¿qué le dirías tú a cualquier persona que quisiera saber qué beneficios hay de tener casa propia? Bueno, hay muchísimos beneficios detrás de simplemente tener una propiedad, ¿no? Entonces, para mí uno de los más fuertes, y es el que me gusta enseñarle a la gente, es la parte de apreciación. El poder que tiene una propiedad en subir en valor y obviamente apalancarse de esa propiedad para hacer otros movimientos. Y definitivamente la apreciación es algo que mueve la industria, y a mí me encanta enseñar esta parte porque si la entendemos o ponemos nuestra mente a literalmente saber cómo funciona la apreciación y las oportunidades que brinda, para mí esa es una de las herramientas más fuertes de esta industria. Entonces obviamente podemos poner la parte de impuestos, ¿no? Obviamente cuando tú eres dueño de propiedad y tienes un préstamo por medio, obviamente es deductible de impuestos todo el interés que tú pagas. Entonces esos son los beneficios. Hay muchísimas cosas que me gustan, pero en mi opinión, una de las más grandes obviamente es la apreciación, obviamente apalancarte de ese capital. Pienso yo personalmente, ese factor emocional. No hay nada como, ok, tenemos la casa, está aumentando nuestro valor, está aumentando nuestro capital, pero el hecho de sentir que es nuestra casa, el hecho de sentir que tú le estás dejando algo a tu familia, que es techo, emocionalmente creo que marca mucho la diferencia en vivir rentados, aparte de todos los beneficios económicos, por supuesto. Claro. Personalmente también siento que es algo muy importante, sobre todo cuando estamos emigrando, cuando llegamos a un nuevo país y podemos comprar nuestra casita. Totalmente. Sí, la parte obviamente de tener un lugar, un techo estable, un lugar estable para tu familia es súper importante. No solamente es una casa, es un hogar, ¿sí me explico? Le das estabilidad a tus hijos, se conectan con la propiedad, conectan esa estabilidad emocional que los ayuda obviamente a crear una seguridad dentro de ellos. Entonces, claro, tener tu propiedad. Si estás rentando, pues obviamente imagínate estarte moviendo a diferentes lugares. Eso puede ser obviamente atareado, mucho trabajo, pero no hay como tener tu propia casa. Además del cliché que no vas a botar el dinero, sino que al contrario, vas a estar abonando algo. Sí, claro. Obviamente le podemos poner la parte, yo me voy por lo económico. Yo soy una persona de números, entonces yo rápido te dije precisión, ¿no? Pero claro, obviamente hay muchísimos beneficios emocionales detrás de tener tu propiedad, y eso es lo importante. Y eso es una parte que me gusta también enseñar a la gente. ¿Por qué tú consideras o cuál es tu opinión de que Las Vegas hoy en día es una ciudad tan apetecible para invertir? Años atrás, Las Vegas era conocido por su destino turístico, pero no existía como ha ocurrido en los últimos 3 años esa cantidad de gente moviéndose a esta ciudad que nace tan apetecible o tan interesante para invertir. Como tú decías, sí, Las Vegas siempre ha sido la ciudad de diversión y party y todo el rollo, ¿no? Pero Las Vegas, déjame decirte que apenas está comenzando. O sea, Las Vegas está en desarrollo, literalmente. Y mucha gente no alcanza a captar esa parte, pero Las Vegas ya no nomás es una ciudad de entretenimiento. Ya es una ciudad de negocio. Una ciudad que está en desarrollo para crear estabilidad, obviamente, a familias. Y definitivamente hay muchas cosas que Las Vegas, obviamente el tener un costo de vida mucho más bajo a otros estados, claro, lo hace muy que la gente quiera moverse y vivir en Las Vegas. Entonces, Las Vegas apenas está creciendo. O sea, si ahorita nos preocupamos por el freeway porque hay mucho tráfico, espérate 5 años, 5 añitos, y vas a ver la diferencia. Negocios, obviamente tenemos Google, tenemos Tesla, se está moviendo la Fórmula 1 literalmente a Las Vegas. O sea, es entretenimiento, pero lo que crea eso es economía que está dentro de la misma ciudad. Entonces, tenemos muchísima gente migrando literalmente a Las Vegas porque ya no es una ciudad. Resulta, en comparación a otros estados apetecibles y económicos invertir aquí todavía. Una pregunta que mucha gente me hace y me gustaría escuchar tu opinión. ¿Crees tú que las casas van a bajar de precio? Y si han bajado un poquito, ¿cuál es esa razón? O, bueno, ¿qué ocurre? Hay que entender algo. La industria de bienes raíces es como cualquier otra industria, ¿ok? Mientras hay dinero entre medio de la industria, obviamente tiene sus movimientos, ¿ok? De que las casas vayan a bajar de precio, posiblemente haya ajustes, ¿ok? Pero es importante entender por qué. ¿Por qué existen esos ajustes? Es lo mismo cuando pasa un ajuste en la bolsa de valores o en la criptomoneda.
hay que entender por qué. ¿Sí me explico? Entonces, cuando entiendes esos factores de por qué son los ajustes y esas pequeñas reducciones que son naturales que veamos en los precios, es parte del movimiento, de la estimulación de la misma industria. Me preguntaste si pensaba que iban a bajar, ¿correcto? Creo que van a mantenerse en un precio, van a mantenerse en un número donde la gente pueda comprar. No creo que haya vamos a decir, una recesión dentro de la industria a que los precios sean como 2007, 2008. No lo creo. Hay muchísimas cosas que han cambiado de aquel entonces al día de hoy. Entonces no creo que bajen a ese número. Sí hay correcciones y las vemos, pero no quiere decir que las propiedades van a bajar. Entonces creo que la corrección es al costo de vida, a lo que la gente puede pagar. Te entiendo. Y hay algo que es súper importante y tú no debes manejar, incluso más que yo. Ahí influye mucho el factor inventario, inflación. El hecho de que, puede ser que haya ajuste y todo, pero inventario, si lo buscamos en estadísticas, tampoco es que estamos llenos de casa. Sí. Sino el hecho de que todavía el inventario lo tenemos reducido, pues el factor oferta no va a permitir que estas casas paguen como tal o como esperan muchas personas. Si no, estoy de acuerdo contigo, son factores de ajuste únicamente, pero no que baja como tal la propiedad. Sí, totalmente de acuerdo. Así, literalmente lo que acabas de decir es preciso. Y hablando de crisis económica o de lo que ocurrió hace años, en 2008, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué diferencias encuentras entre esa crisis económica de 2008 a lo que estamos viviendo hoy en día? A esto mucha gente no se pone a analizarlo, pero en aquel entonces, el 2007-2008, la crisis no fue en las casas, fue en los préstamos de casas, que obviamente influye, claro, obviamente en la compra y venta de propiedades, pero en aquel entonces la manera de generar préstamos era totalmente diferente. Había muchas falta de regulaciones, había muchos huecos donde la gente podía comprar propiedades que literalmente no podían pagar, y los bancos eran tan accesibles que literalmente, a mí me tocó, fui testigo de eso, la gente llevaba solamente un talón de cheque, un pay stub, y le decían ¿cuánto quieres? Sin crédito, sin comprobar ingresos. Entonces la manera de generar esos préstamos eran literalmente muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Mucha gente compraba su propiedad y otras propiedades y llegó al punto donde literalmente no las podían pagar. Entonces, por eso la gente dice, la burbuja del 2008. Ok, pero ¿qué es la burbuja? La gente no entiende qué es la burbuja. La burbuja es el crédito que hubo un crédito masivo que obviamente cuando una persona, imagínate, multiplícalo por millones de personas, dejaron de pagar esas casas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace que caiga el valor de las propiedades, porque las casas las obtenía el banco de regreso. Entonces, fue una burbuja crediticia. Entonces, hoy es totalmente diferente. Hace poco vi un podcast y me gusta traerlo aquí, que justamente el mercado o en lo que es en Norteamérica o el país, justamente a raíz de lo que ocurrió en eso, se ha preparado y ha hecho que préstamos o una precalificación, préstamos hipotecarios sea tan riguroso para evitar los errores del pasado. Aquí volvemos a lo mismo. Y lo que tú dices está igual. No es que ocurrió crisis con las casas, sino crisis por la manera en que se daban esos préstamos hipotecarios, lo que hizo un crash. Y el mercado actual aquí en Vegas, ¿crees que existe poder de negociación por parte del comprador hasta el vendedor? Sí. Hay que entender que existe el mercado del vendedor, ¿ok? Ese es un mercado, ¿ok? Y tenemos el mercado del comprador. Ahorita estamos más del lado del mercado del comprador. Entonces, eso significa que el comprador puede negociar más sobre los costos o posiblemente el precio. Pero lo que hace eso es, obviamente, todo es como una cadenita que se va conectando, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Por, desafortunadamente, los intereses, obviamente, que hace que muy poca gente califique. Entonces, cuando la gente no califica para un préstamo, entonces ahí vemos los ajustes de precio. Estamos en esa parte y sí, tienen mucho más para negociar. Lo he visto y creo que puede ser un muy buen momento para una persona negociar y comprar su propiedad en este momento por este tipo de mercado.
Pensemos en verano. Creo que vamos a tener el mercado actual o buenas cosas cambiar un poco. A mí me gusta buscar información y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Para más o menos proyectar qué es lo que va a suceder. El gobierno literalmente creo que ayer o antier acaba de aumentar los intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los intereses suben otro poquito, que hace que la gente califique un poquito menos o no califique, ¿ok? Que eso crea que haya un poquito más propiedades en el mercado. Entonces, ¿qué significa? Que puede aún haber, estamos ya marzo, ¿verdad? Ya estamos casi en el verano, o sea, ya estamos literalmente en la puerta. Entonces, creo que sí va a haber ajustes y creo que va a seguir como una neutralidad donde el comprador aún va a poder seguir negociando los gastos de cierre o el precio y obviamente todas las oportunidades que existen. Vamos ahora pensemos en el primer comprador. Esto me ocurre algunas veces y me gustaría que des tu opinión. Ese comprador está listo. Tiene su dinero guardado, tiene su buen crédito, tiene su trabajo, tiene todas las condiciones perfectas para comprar su primera propiedad. Pero me dice, ¿sabes qué? Yo prefiero esperarme que las cosas estén mejor. ¿Cuál sería tu consejo para ese? Pues yo empezaría con una pregunta. ¿Esperarte a qué? Para empezar. O sea, ok, esperarme a que, no, la típica, ¿no? Que bajen los intereses. Ok, perfecto. Pues posiblemente si te esperas va a tomar un buen tiempo todavía. No es algo que vamos a ver rápido, honestamente, por temas de inflación. Entonces, obviamente me preguntas por qué. Si son los intereses, literalmente vamos a ver estos números por los siguientes mínimo 6 meses. Entonces, si la motivación de esperarse es el interés, literalmente es muy simple. No compliquemos tanto las cosas. ¿Cuánto pagas de renta? Multiplícalo por los meses que te vas a esperar para ver cuánto vas a pagar en renta, que en mi opinión, ese es el 100% de interés, la renta, porque es un dinero que jamás va a venir. Entonces, a mí me gusta saber por qué, cuál es la intención. Siempre le digo a mis clientes, y es algo muy personal. Muchas veces esperando ese momento perfecto, y quizás ese momento perfecto de la economía o de el mercado inmobiliario, entonces tú no sabes las vueltas que da la vida y quizás las condiciones perfectas las tienes ya. Exacto. Vuelvo y comparto mucho lo que he escuchado tanto de ti como de colegas, que hay mucho que te puedo poner refinanciar, pero ya tienes tu propiedad. Y hoy en día, volviendo otra vez a la preguntita que hicimos, puedes negociar, puedes no tener que tocar tus ahorros y comprar ya. Y después se verá. Claro, no sé si te recuerdas, obviamente el poder de compra es mucho más económico. Si realmente hacemos los números, se van a dar cuenta que el poder de compra es mucho más fácil. ¿A qué me refiero? Posiblemente al enganche, los gastos de cierre y todo eso. Si regresamos el tiempo aproximadamente, que sería un año, cuando los intereses aún eran bajos, los compradores estaban poniendo su enganche, sus gastos de cierre y pagando arriba del precio. Entonces, dependiendo del escenario, pero si tú tienes los fondos para comprar y estás en la posición perfecta económicamente, tienes que hacer tus números y darte cuenta por ti mismo que es el momento correcto, ¿no? Entonces también le pongo la parte emocional. Hay gente que está lista con el capital, con el dinero, pero emocionalmente no está lista. Entonces, emocionalmente nos toca darle toda esta información y todas estas opciones que el comprador tiene. Por ejemplo, esa estrategia es estupenda. Compras ahora, ¿ok? Enamórate de la casa, no te enamores del interés. Porque el interés lo puedes mover. Si mantienes tu trabajo, si mantienes tu crédito, mantienes tu información súper bien. Cuando los intereses se ajusten, ¿ok? Ahí es cuando refinancias y simplemente te quedaste con la casa que tú querías, entraste con menos dinero y obviamente te estás obteniendo un mejor interés. Es el comprador que quiere esperarse. Y vamos a poner el escenario, nos interesa. Todo está bien y justamente está a W2 y cuando cambiamos a T9. En nuestro momento, ya tiene que esperar 2 años por ese pequeño cambio que hizo en su vida. Ya su momento pasó cuando podía comprar en ese momento. Cambios como eso en la vida de una persona puede hacer y perder mucho tiempo. Entonces, el primer comprador, el que compró su casa, ya tiene su partita y quiere saber o quiere escuchar el consejo de alguien para hacer crecer su portafolio de bienes. Si una persona ya tiene su propiedad y está interesado en diversificar,
obviamente para crear ese portafolio, literalmente es fácil. Si tienes las piezas correctas y acomodado correctamente, puedes comprar varias propiedades. Obviamente, si tienes el capital, obviamente de ahí puedes utilizar esos fondos, ¿no? Pero si necesitas posiblemente los fondos de esa casa que ya tienes, puedes venderla o refinanciar la propiedad, sacar ese dinero, apalancarte de ese mismo dinero. Entonces yo le llamo la diversificación apalancada, donde obtienes el dinero de esa propiedad, ¿ok? Y ese dinero lo puedes literalmente convertir en 2 o hasta 3 propiedades. Yo he tenido clientes que les he ayudado en un año a comprar 2 propiedades y no necesariamente tiene que ser de inversión, si lo haces bien. Pasemos en aquel que no compró y quiere hacerse un portafolio con bajo down payment. La maravillosa o la magia de los multifamily. Esa persona puede ser que califique por su ingreso por 300. Pero si entra o tiene esa mentalidad cerca de su portafolio por multifamily, no sabe, mucho bien no lo sabe, que ese ingreso contando, por ejemplo, un forklift, ese ingreso futuro de esa renta le va a hacer crecer su income y puede comprar una propiedad mucho más grande y a la misma vez tener ya el ingreso hasta se paga son las propiedades. Totalmente, me encantan los fourplex, me encantan los triplex, no mucha gente lo entiende, pero justamente por eso me gusta este contenido, dar información para que lo entiendan. Y sí, los fourplex es una de las inversiones, vamos a decir, más sólidas que existe dentro de, vamos a decir, residencial, obviamente. He tenido clientes que tienen ya sus fourplex, pero desafortunadamente no ponen esos ingresos en sus impuestos. Hay que crear una estructura, entonces hay que poner los números literalmente como son para que puedas utilizar ese ingreso para crecer tu portafolio. Entonces yo lo veo como tener visión, o sea, tienes que tener visión hacia el futuro. Y para tener visión tienes que tener la información adecuada para poder tomar las acciones hoy. Una vez que desarrolles esa visión, puede ser imparable, o sea, imparable. Pues estoy de acuerdo contigo. Ya terminando preguntas. Esto pasa o tienen muchas personas esto es cabecita. Cuando tú le das un número a una persona, vuelvo y repito, ese panorama en el cual tienen todo para precalificar y les dicen el pago mínimo por ese mortgage hoy en el mercado como están los intereses y lo que estamos viviendo y te dicen, no, ¿sabe qué? Yo prefiero quedarme rentando porque pago unos poquitos mi renta. No voy a comprar ahorita. ¿Cuál es tu consejo para eso? Estamos de acuerdo que es una persona que está comprando su primer propiedad, ¿correcto? Muy bien, o sea, no que tiene otras propiedades. Muy bien. Simplemente yo le pongo los números en la mesa. O sea, un ejemplo, una persona que pague $1,000 de renta. Hacer los números fácil. Al año, si tienes un contrato por 12 meses, vas a pagar $12,000 de renta. ¿Qué significa? Que esos $12,000 jamás van a venir a tu bolsa. No regresan, ¿ok? Entonces, para crear cosas grandes tienes que salir de tu zona de confort. Entonces, a salir de la zona de confort es entender que estás comprando tu propiedad. Yo sé que tienes un pago mensual, posiblemente es más alto, sí, pero es tu casa. Eso es lo que le da el valor a que la gente pueda comprar. Claro, si lo ponemos en números, vas a pagar $1,000 y ahora vas a pagar 1,800. Claro que no tiene sentido, pero lo que hablábamos ahorita, tienes que tener visión, ¿ok? Lo que mencionábamos, puedes refinanciar en el futuro. Entonces, si la persona le interesan los números, digo, ¿sabes qué? Obviamente, si tú tienes el poder económico para estar pagando renta y funciona mejor para ti, no estoy diciendo que las rentas sean malas, simplemente tienes que analizar en qué posición está exactamente ese cliente, en cuál es su mentalidad. Siempre es bueno pagar tu casa y no la casa de alguien más. Ya cerrando para no extendernos tanto. ¿Tan rápido? Existen muchos tipos de mercados. Están en el mercado comprador, en el mercado vendedor, dependiendo de cada mercado inmobiliario. El mercado actual que tenemos, ¿cuál sería la mayor ventaja que se podría sacar para alguien que va a comprar? La mayor ventaja que yo veo ahorita es que literalmente compradores solamente están comprando con su enganche. O negocias gastos de cierre, obviamente, pero ese es uno de los mayores, vamos a decir, para mí, que hacen que un comprador pueda tomar la decisión de comprar. Cuando le desglosas el enganche, más los gastos de cierre, más si tienes que comprar puntos por interés o lo que sea, entonces todo eso puede ser negociable
pero tu entrada, simplemente tu entrada a una casa puede ser tu enganche, y eso porque es una regla, es una ley, ¿no? Entonces, obviamente hay programas que hasta te ayudan con el enganche. O sea, te ayudan a obtener ese enganche. Entonces, es el momento para negociar como comprador totalmente. Ese es el beneficio que yo veo para una persona que apenas va a empezar. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. El poder de negociación lo tienes en tus manos. Exacto. Como ocurrió en pandemia, que podemos decir que existía muy bueno en ese momento en los intereses, pero no tenías el poder de negociación. Nunca el mercado está perfecto, unas por otras, pero siempre hay algo bueno que sacar, y si eres primer comprador, todavía mucho más. No vas a tener que sacar tanto dinero. Exacto. Entonces lo hace más fácil para que la gente pueda comprar. Y si vemos bienes raíces en general, o sea, sin ponerle tiempo, siempre hay algo. O los intereses están altos o están muy bajos y hay mucha demanda y tengo que pagar de más. Siempre hay un constante movimiento. Entonces, si te quieres esperar a estar 100% listo, no vas a estar 100% listo. Nunca. Siempre va a haber algo que tienes que estar dispuesto a entender y a trabajar y a ejecutar. Bueno, Alex, hemos terminado buen rato esta conversación acerca de cómo se puede mercado inmobiliario aquí en Las Vegas. Quiero agradecerte tu tiempo, de hecho estar aquí, esta conversación, y gracias también a todas las personas que se han conectado. Pero de corazón que esta información les sirva todo lo que puedan para su próximo paso en el mercado. Totalmente. No, gracias a ti y mucho éxito en este negocio. Igualmente, que se te multiplique. Un abrazo, feliz noche. Feliz noche. Bye a todos.